Relacionado con el tema de la escuela y la educación, hay varios términos que en alemán se usan muy diferente que su equivalente en español. Palabras como escuela, clase, profesor o el mismo verbo estudiar no se traducen literalmente porque en alemán se refieren a otros conceptos. En este video te voy a enseñar las palabras y expresiones más comunes que se usan tan diferente de lo que esperarías viniendo de una cultura hispanohablante. Willkommen zu Alemán explicado. Ich heiße Elea, soy maestra de alemán con 11 años de experiencia enseñando a hispanohablantes y vamos a empezar directamente con la palabra Schule, die Schule. Probablemente no es así en todos los países hispanohablantes, pero por ejemplo en México el término escuela tiene un significado mucho más amplio que la palabra Schule en alemán. Aquí en México escucho a niños de kinder decir ya estoy en la escuela o a estudiantes de universidad hablar de su universidad usando la palabra escuela. En alemán esto nunca pasaría. En alemán no nos referimos al kinder o a la universidad con la palabra Schule. Vas a la escuela después de terminar el kinder y dejas la escuela, sales de la escuela antes de ir a la universidad. Y viéndolo así, también con otras palabras, hacemos una estricta división entre lo que pasa en la Schule y lo que hay antes y después. Vamos a ver estas palabras. Der Lehrer, die Lehrerin. Masculin der Lehrer, feminin die Lehrerin. Son las personas que enseñan en la Schule. Nunca diríamos profesor o profesorin a una persona que enseña en la Schule. Las palabras profesor y profesorin existen, pero se refieren estrictamente a personas que enseñan en la universidad. A los maestros y maestras de kinder decimos o Kindergärtner y Kindergärtnerin o Erzieher y Erzieherin. Y a un alumno de la Schule tampoco diríamos Student. Él es un Schüler. Y la palabra femenina es Schülerin. En México se puede referir a estos niños como estudiantes. En alemán no. Ellos no son Studenten porque no están todavía en la universidad. Sie sind Schüler und Schülerinnen. También el verbo studieren está reservado para el contexto de la universidad. La actividad de aprender y estudiar en la Schule se llama Lernen. Ich muss für eine Klassenarbeit lernen. Tengo que estudiar para un examen. O en general, tengo que estudiar. No tengo tiempo. Tengo que estudiar. Ich habe keine Zeit. Ich muss lernen. El verbo studieren, incluso en el contexto de la universidad, se usa menos que estudiar en español. También un estudiante de universidad usa mucho el verbo lernen, cuando se refiere a algo específico, como por ejemplo, ich muss für eine Prüfung lernen. Entonces, ¿cuándo usa studieren? Para cosas más en general. Por ejemplo, cuando se refiere a la carrera que está estudiando. Ich studiere Biologie. O la universidad donde estudia. Ich studiere an der Humboldt-Universität. El verbo studieren es tan claramente relacionado con el contexto de universidad que incluso si alguien nada más dice ich studiere, como información a qué se dedica, queda claro que estudia en una universidad. La palabra Schule también se usa como parte de palabras compuestas. Por ejemplo, Hochschule es un sinónimo de universidad. También hay la Fachhochschule, que es el mismo nivel educativo como una universidad, pero que está más limitado a un cierto área de educación. No tiene todas las facultades que tiene una universidad. Y también aquí puedes ver cómo uno distingue muchísimo entre Schule y lo que viene después, porque Fachhochschule es una palabrota, es muy largo.
Y obviamente los estudiantes de la Fachhochschule no siempre van a decir toda la palabra, pero no la acortan. Al menos yo nunca lo he oído diciendo Schule, meine Schule o ich gehe heute in die Schule. No, dicen FH como abreviación de Fachhochschule, porque no es una Schule. Schule es lo que se termina antes de estudiar. También existe la Berufsschule. Es una institución a donde van personas que aprenden un oficio. Interesantemente, cuando el contexto queda claro y ya sabemos que estamos hablando de una Berufsschule, ahí sí a veces se usa la palabra Schule para abreviarlo. Pero tampoco es tan sorprendente para mí, porque esto es un nivel educativo que es, digamos, abajo de la universidad. Y ahora te voy a enseñar otra palabra que suena muy parecida a una en español, pero que significa otra cosa. Y al final te digo cómo alumnos se dirigen a sus maestros, lo que también tal vez es diferente de lo que estás acostumbrado. La palabra Klasse, die Klasse. Suena muy parecido, casi igual como clase en español, pero también se refiere a otra cosa. Die Klasse puede referirse a tres diferentes cosas. Primero, es el nivel a donde vas. Por ejemplo, en lugar de decir voy a tercero de primaria, dices ich gehe in die dritte Klasse. Segundo, die Klasse se refiere a un grupo de alumnos en una escuela. Por ejemplo, in meiner Klasse sind 10 Mädchen und 12 Jungen. O enseñando un foto de grupo, das ist meine Klasse. Y tercero, incluso se puede referir al salón de clases. La palabra completa es der Klassenraum, pero a veces se acorta y decimos die Klasse. Pero die Klasse no es lo mismo como la clase en español, como por ejemplo la clase de alemán. ¿Cómo se dice esto entonces? Esto es der Unterricht. Zum Beispiel der Deutschunterricht oder der Mathematikunterricht. Estas también son palabras muy largas y los acortamos diciendo, por ejemplo, wir haben jetzt Deutsch oder wir haben gleich Mathe. Pero la clase en sí es der Unterricht. Y otra diferencia muy grande entre el uso de las palabras en español y en alemán es cómo los alumnos y las alumnas se dirigen a sus maestros y maestras. Aquí en México se puede decir maestro o maestra, así nada más, sin el nombre. En alemán nunca nos dirigimos a un maestro diciéndole nada más Lehrer. La forma común de dirigirse a sus maestros en la escuela es Herr o Frau con el apellido. Y si pueden usar el nombre en lugar del apellido, simplemente dicen el nombre. No dicen Lehrer o Lehrerin. So, das war's. Espero no haber olvidado nada importante al respecto. Si conoces otras palabras en este contexto de escuela y de educación que en alemán se usan muy diferente que en español, escríbemelo en los comentarios. Nos vemos pronto. Tschüss, bis bald.